¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente por acá. Yo soy José Ángel Bolívar, venezolano, viviendo en Santiago de Chile. En esta ocasión les vengo con un video bastante light, bastante fresco, informativo, pero sin nada de intensidad. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de esas palabras que han estado rondando nuestra cabeza, rondando nuestro televisor, nuestra laptop, nuestro teléfono, que hemos estado escuchando muchísimo y que muchas veces no sabemos qué carajos significa, sobre todo en esta época de pandemia, en esta época donde muchísima gente se ha visto en la necesidad y obligación de encerrarse, de comenzar a consumir contenidos digitales que quizás no eran tan habituales anteriormente, quizás eran más de contenidos tradicionales, televisión, radio, prensa, y entonces ahora muchos migraron a YouTube, a Instagram, a Facebook, a Spotify, y escuchan y ven palabras y expresiones y dicen, ¿qué será esto? ¿Qué será aquello? Y lo escuchas y claro, muchas veces lo vas relacionando, pero tal vez te haces una idea errada o simple y llanamente no terminas de saber qué carajos significa. Así es que hoy les voy a comentar una lista que hice aquí con varias de esas expresiones y su aplicación a los medios digitales. Bueno, sin duda alguna, la primera palabra que estamos escuchando por todas partes y viendo sobre todo en YouTube es podcast. Podcast que todo el mundo tiene un podcast ahora. Entonces tú ves y escuchas por acá y por allá el podcast de fulanito, del otro y del otro. Hay deportistas que están haciendo podcast. Bueno, Mike Tyson tiene un podcast, con decirte eso. Luisito Comunica tiene un podcast. Bueno, Luisito Comunica, que su canal es de viajar por todo el mundo y descubrir cosas extravagantes y raras en cualquier rincón del mundo. Evidentemente ahorita no ha podido viajar, entonces, ¿qué contenido hago? Bueno, comenzó a hacer un podcast. ¿Pero qué es eso? Simple y llanamente, la definición técnica y real de un podcast es una grabación seriada de audio. ¿Seriada qué quiere decir? Que va a salir periódicamente durante un tiempo específico, con temas variados de cualquier vaina de lo que se le pueda ocurrir a su creador, pero de audio. Entonces, ¿qué pasó? Que muchísima gente comenzó a adaptar el formato de podcast de audio y a poner enfrente una cámara, un celular y a grabarse. Y ese archivo lo compartía en plataformas de podcast como Spotify, iTunes, iBots también y muchas otras, SoundCloud, que compartían archivos de audio, ¿ok? Pero entonces no podían dejar de lado la plataforma de videos de YouTube o de Instagram o de Facebook. Entonces, ¿qué hacían? Grababan una versión de solo audio y de allí mismo también grababan el video. Compartían en los dos lados y capturaban televidentes en ambas plataformas. Eso es básicamente un podcast. Yo siempre he dicho incluso que el podcast mucha gente lo confunde con el web show. La mayoría del contenido que vemos en YouTube son web shows que, como le sacan el audio y lo comparten también en plataformas de audios, entonces dicen podcast. ¿Por qué? Porque la palabra está vendiendo, la palabra está de moda, está en boga. Entonces nadie quiere perder esa palabra en el nombre de su contenido. Pero la mayoría de las cosas que vemos en YouTube son simples web shows. Por cierto, ¿qué es un web show? Bueno, es un programa para medios digitales. Simple. Y nosotros, que somos grandes consumidores de estos podcasts o web shows, mucho contenido venezolano, por cierto, de muchísima calidad, muy variados, muy entretenidos, pero estos panas son comediantes, la mayoría, algunos músicos, otros presentadores y animadores que están ahora en este mundo de YouTube, y entonces tienen mucha influencia del mercado anglosajón, norteamericano, gringo, inglés, y utilizan muchas expresiones de ese mercado, de ese estilo, de ese lenguaje. Y por supuesto nosotros lo empezamos a escuchar, como te dije al principio, muchas veces lo relacionamos y damos con el contenido, pero muchas veces no. Voy a contarles aquí algunas de esas específicamente que se utilizan en esos programas. Por ejemplo, disclaimer. Muchos hemos escuchado esa palabra en muchos podcasts o web shows de venezolanos. No, porque tenemos que hacer un disclaimer. Vamos a tener que poner un disclaimer. Vamos a tener, porque yo vi el disclaimer de tal contenido.
Disclaimer es simplemente, su traducción literal del inglés es descargo de responsabilidad. Es ese mensajito que sale al principio, que puede salir en programas de televisión y también en web shows digitales, donde dice, por ejemplo, no nos hacemos responsables por los conceptos emitidos en este espacio, o no nos hacemos responsables por los conceptos emitidos por el invitado o por el presentador. Cuando es una cadena la que presenta el contenido, pues coloca un disclaimer que dice muchas veces eso: no nos hacemos responsables por lo que diga este señor. En estos días vi uno, mis panas de Nos Reiremos de Esto, Jean-Marie y Alex, hicieron un programa de Q&A. Entonces vamos a tener hoy en vivo con Q&A, y recuerdo que una amiga me preguntaba, ¿qué es eso de Q&A? ¿Cómo es eso? Q&A es simplemente question and answer, o sea, preguntas y respuestas, una jornada de preguntas y respuestas. El público pregunta, muchas veces a través de otras redes sociales, y ellos van recogiendo y anotando esas preguntas, puede ser en Twitter, en Instagram, en cualquier lado, y entonces eso lo van leyendo y respondiendo. Pero decir preguntas y respuestas no suena tan cool como decir un programa en vivo de Q&A. Hay otra palabra que se utiliza mucho para programas de televisión y que quizás ahora ya no está tan en boga, pero también forma parte de este tipo de contenidos: el late night. ¿Qué es un late night? Tarde en la noche. ¿Okay? Late night famosos, por ejemplo, en Venezuela, Chatán TV, sin duda alguna. El show de Sicilia, Carlos Sicilia, no recuerdo ni cómo se llamaba ese programa, pero ese era un late night. Los programas que son con un presentador, con invitados, con secciones, pero que son al final del día, en la noche, 12, 1 de la mañana, se llaman late night. En Estados Unidos, creo que el más famoso, bueno, el Jimmy Fallon, Saturday Night Live. También se ha escuchado mucho últimamente la palabra sitcom para referirse a programas de televisión norteamericanos, pero, o sea, norteamericanos porque fueron los que inventaron la expresión, porque sitcom viene del idioma inglés, pero evidentemente en Venezuela y en Latinoamérica hubieron grandes sitcoms. ¿Qué es un sitcom? Una comedia de situaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son programas que por lo general se llevan a cabo en un estudio, siempre en el mismo escenario, en el mismo estudio, cambian cosas muy pequeñas y siempre con los mismos personajes básicos y quizás uno que otro invitado por episodio. Eso es un sitcom, comedia de situaciones. Grandes sitcoms de la historia, por ejemplo, Friends, esta famosa serie norteamericana. Grandes sitcoms latinoamericanos, El Chavo del Ocho. Speech, también deben haber escuchado esa palabra por allí. Speech no es más que un discurso, una charla, puede ser lectura o tal vez memorizado que hace un personaje frente a un público. Se aplica mucho al stand-up comedy, a los monólogos, pero también puede ser un speech de un político. Y ahora que les digo stand-up, bueno, stand-up es simple y llanamente levantarse, estar de pie, estar parado. Y se aplica mucho en el área del humor por el stand-up comedy, o sea, una comedia de pie, que es sobre todo específicamente donde está un solo comediante, nada más que con su micrófono, delante del público, en un teatro, en un restaurante, en un café X. Él está solo en un escenario, el escenario puede ser incluso muy pequeño, donde solamente pueda estar una persona, y él allí hace su monólogo, su rutina de humor y sus speech. Eso es un stand-up comedy. Que en Venezuela se hicieron muy famosos a mediados, finales de los 90, comenzaron a hacerse muy famosos los monólogos. Grandes actores y actrices del teatro, de la televisión también aprovecharon esta tendencia e hicieron grandes obras. Por ejemplo, El aplauso va por dentro, Monólogos de la vagina. Fueron muchos que se hicieron muy famosos en aquel momento, pero como no eran de comedia, entonces no se les llamaba stand-up comedy, sino que se les llamaba monólogos, eran más teatrales. Un gran stand-up famoso en Venezuela, aunque en esos años no se le decía así, es sin duda alguna El Conde del Guácharo. Hablando, le voy a comentar varias que son rapiditas y bastante básicas, muchísima gente seguramente las conozca. Por ejemplo, Pose. Cuando hablamos de post, hablamos de publicación en medios digitales, ¿okay? En Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya tú no necesariamente tienes que decir un tweet o una publicación, sino que dices un post y ya la gente sabe que se refiere a una publicación específica que hiciste en un momento. Hablando también de las redes sociales, el famoso nombre del influencer. Ahora todo el mundo quiere ser influencer y todo el mundo cree que es influencer. Y esto se refiere a personas
que tienen muchísimos seguidores en una o varias redes sociales y por supuesto sus publicaciones, sus posts, su participación, sus opiniones pues generan influencia en un sector de la población, de sus seguidores, de los consumidores de su contenido. Es por eso que obviamente se les hace llamar influencers. ¿Y de dónde nace el influencer? De su engagement. ¿Qué es engagement? Es otra palabra que leemos mucho cuando se trata de redes sociales. Engagement es compromiso, es su traducción literal y se refiere al compromiso que genera el contenido que publica un personaje con su público. Es decir, cuando el público comienza a tomarte en serio, comienza a seguirte en serio, comienza a tomar tus publicaciones diarias, a preocuparse por ti, no has publicado, dónde estás, y si abres otra red social va y te sigue por allá también. Eso se llama engagement. Aquí aprovechando, bueno, que estamos hablando de expresiones gringas del inglés que son muy utilizadas en las redes sociales, hay otra muy famosa que es mood. Tú ves cualquier foto, esta se aplica sobre todo en Twitter y se hacen muy virales este tipo de contenido. Colocas una foto y abajo le colocas simplemente mood. Eso quiere decir sentimiento, estado de ánimo. Y entonces la foto muchas veces lo que tú buscas es expresar tu sentimiento en ese momento específico a través de esa imagen. Simplemente una imagen sin ningún tipo de texto, solamente la palabra mood. Crush. Esto me da un poco de risa porque hace mucho tiempo yo le pregunté a mi hija, que es adolescente, le pregunté, mi amor, ¿qué coño es eso de crush? Bueno, crush es un amor digital, un amor platónico, un amor inalcanzable. Es como cuando te enamoras de un artista, de algún influencer, de algún personaje y pues sabes que eso no va a llegar a nada. Entonces por eso ese es tu crush. Aunque también hay crush en la vida real, gente que se enamora, se ilusiona con una persona y bueno, sabe que por X o por Y eso no va a pasar. Pero entonces ese personaje lo conoce entre su grupo de amigos como el crush. Siguiendo en las redes sociales, seguro han escuchado la palabra stalkear, que esto no es ni siquiera nuevo, ya esto tiene muchos años, el stalkear. Stalkear es espiar digitalmente a una persona. ¿Cómo? Pues a través de sus redes sociales. Tú quieres stalkear a José Ángel, pues tú te vas a su Twitter y ves que ha publicado por allí, vas a su Instagram, ves que ha publicado por allá, vas al YouTube, que es lo que deberían hacer todos. Y entonces esa es una manera de espiar digitalmente, stalkear. Muchos han visto cuando la gente comenta alguna fotografía o alguna publicación las letras OMG. Eso significa Oh My God. Y bueno, traducido simple y llanamente desde el inglés significa oh Dios, oh mi Dios, y es una expresión de asombro cuando tú ves una foto que te llama la atención, una publicación que te sorprende. Mucha gente pues simple y llanamente pone OMG, Oh My God, para expresar sus sentimientos frente a esa publicación. Otra fija es el W o W, como todavía le decimos muchos, TF, What the fuck, que traducido literal también significa como qué coño, qué carajos. Y también es una palabra una manera de expresar asombro, alerta, ¿ok? Impresión, what the fuck, cuando dices qué carajos. Y ahora en esto de las redes sociales, por cierto que hace unos días publiqué un video donde comentaba el documental de Netflix, el dilema de las redes sociales y cómo nos están atrapando y nos mantienen atrapados. Pues esto lleva una expresión que traída con las iniciales de su nombre en inglés, se lee FOMO. ¿Qué quiere decir FOMO? Fear of missing out, es decir, miedo a perderse algo, miedo a no estar enterado de alguna noticia, de alguna situación en un momento determinado. Y es por eso que muchos estamos pegados al teléfono todo el tiempo viendo cada 30 minutos, a cada rato, vemos Twitter, vemos Instagram para ver qué está pasando por esa sensación pues que se define FOMO, que es Fear of Missing Out, miedo a perderse algo. Pero esta expresión también tiene una contraparte, que es HOMO. HOMO es el Joy of Missing Out, es decir, disfrutas de perderte las cosas, disfrutas tu vida sin estar pendiente de lo que los demás hacen o no hacen, o de lo que pasa en las redes sociales o en las noticias o en cualquier cosa. Es entonces a ese sentimiento, a esa manera de vida, se le conoce como HOMO, Joy of Missing Out. Hay palabras básicas muy viejas también, así por lo menos como stalkear, que es el prime time. Prime time es el momento cumbre de la programación de televisión, de radio, y tú sabes que los horarios, por lo menos el prime time es desde las 7 de la noche hasta las 9 más o menos.
Ese es el horario fuerte, el horario de los grandes programas, de las grandes noticias, de los grandes anuncios, sobre todo en el mundo de la televisión, pero también se podía aplicar a la radio. Otras iniciales que tal vez las ven por todas partes y mucha gente no sabe específicamente qué significa cada una y de dónde viene. LGBTQ. Claro que la han leído, ¿verdad que sí? Bueno, eso significa simplemente lesbiana, gay, bisexual, transgénero o transexual y queer. Esta queer se le aplicó hace unos cuantos años, tradicionalmente era solamente LGBT, pero hace unos años se le aplicó ese queer. Ese queer significa al grupo de personas que no quieren ser identificados dentro de un segmento. Una palabra que usamos mucho, sobre todo los que estamos migrando, que hemos tenido que llegar a todas estas ciudades y países y compartir un departamento, hasta un cuarto, es el roommate o roomie, también como se le hace el diminutivo. Roommate es simplemente un compañero de cuartos. Y todos los que hemos migrado hemos tenido un roommate, ¿ok? Buenos, malos, otros pues superan esa etapa y comienzan a vivir solo o ya comienzan a vivir con una pareja como tal. Pero mientras tú compartes gastos con un amigo o con una amiga X, pues eso se le conoce como roommate o compañero de cuarto. Bueno amigos, y hasta aquí entonces este video cortito, simple, ligero, fresco. De seguro muchísimas de estas palabras tú te las sabías. Estoy seguro que la gran mayoría te las sabías o quizás todas, pero dentro de todo el universo de gente que puede consumir este contenido en las redes sociales, te aseguro que a uno, aunque sea a uno, que haya dicho, ah, carajo, esto significaba esto, pues eso ya hizo el trabajo del video. Muchísimas gracias por estar allí conmigo, por acompañarme nuevamente en este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @joseangel03, Instagram, Twitter, en mi página de Facebook, José Ángel Bolívar, y por supuesto suscribirte acá a mi canal. Chaito y nos vemos más adelante.